9:48 de la mañana. Y estamos con Anita. Buen día. Que hoy no nos ha dejado a pata, ¿eh? No, hay por que favor. reconocerlo. No nos ha dejado a pata. Gracias, Anita. Bueno, La única que piensa en nosotras. porque alguna vez lo hice igual, perdón. Y te Puede hemos pasar. criticado. Ah, Entonces, cuando hay que criticar, se critica. Y cuando hay que vanagloriar, se vanagloria. Acá no hay problema. Así estamos. bueno, gracias. ¿Cómo estás, Anita? Bien. Estoy contenta de que volvió el frío. No. Más allá de todo lo que vengan de a uno, pero chicos, tiene que hacer frío en julio. Bueno, eso es un dato de la realidad. Que no quiere decir que tenga que ver con el deseo. Claro. Yo me puse de mal humor cuando el sábado hacía calor. ¿Con el calorcito? Me puse de mal humor, sí. Yo estaba como el meme, estoy feliz y enojado al mismo tiempo. Y bueno, qué sé yo. Está demasiado húmedo para mi gusto. No, pero a mí el tema de que, no sé, me cuesta el cambio, me está costando el cambio, porque pienso, en invierno hace frío, tiene que ser así, de esa manera. Es lo que La corresponde. verdad que eso sí, eso es verdad. Quería decirlo. Necesitaba sacarlo de adentro, está muy bien. Muy bien, bien dicho. ¿Qué nos has traído el día de hoy? Bueno, tengo ganas de hablar de el inconsciente. Oh my God. Sí, pensé que ya que habíamos estado hablando de los sueños y qué pasa cuando apagamos la conciencia, estuvimos hablando varias veces sobre los contenidos de la conciencia y bueno, eso es una parte de la conciencia, es apenas una parte de nuestra mentalidad, de nuestra salud mental y es importante que podamos también nombrar el inconsciente, sus funcionamientos, sus influencias, como para poder también tener un panorama de que no todo, por más allá de que durante el siglo XX, con el positivismo y con un florecimiento de las neurociencias, se trabaja muchísimo sobre el cerebro y sobre el funcionamiento del cerebro. Pero hay cuestiones que suceden que no las podemos poner en términos orgánicos y que son parte también de nuestro ser. Y si vamos hacia la historia de la humanidad, podemos reconocer los estudios filosóficos de miles de años de la pregunta sobre qué es el hombre. O sea, siempre el hombre estuvo preguntándose sobre qué es el hombre y qué es lo que nos une a la animalidad y a la naturaleza y qué es lo que nos separa también de ella, qué es lo que nos diferencia. Entonces, Los pulgares que se ponen. sí. Una parte, algo. Es cierto, los pulgares oponibles son una parte de nuestra diferencia, pero además esta inquietud por conocer el mundo y por conocerse, que no responde, o sea, vamos a hablar acá sobre el inconsciente que propone Freud, que es un inconsciente que se compone de los contenidos de la conciencia que fueron reprimidos. Y también vamos a hablar de ese inconsciente profundo, colectivo, transpersonal, que nunca fue parte de la conciencia, sino que es parte de esta naturaleza y de esta historia un poco más amplia. Voy a tomar el mate mientras... Nos dejas así, en un punto tan elevado de la discusión. Ahí está. Gracias, me viene muy bien para poder seguir. Este inconsciente que es colectivo, que es innato, nos une a la animalidad. Es previo a todas estas preguntas. Entonces, podemos pensar que nuestra conciencia, al ser una partecita, va a construir un yo, que es quien va a dirigir un poco las partes que se relacionan con el entorno.
Entonces va a ser el que procese, y acá sí va a actuar nuestro cerebro, va a ser el que procese la información del entorno, que la vamos a obtener a través de los sentidos. Los sentidos, los 5 que son hacia el exterior y los 3 que son internos, que es el senestésico, el kinestésico y el equilibrio. La senestesia es las sensaciones internas, la kinestesia es los movimientos internos y bueno, la sensación del equilibrio. Todos estos van a ser lo que componen a la conciencia, y esta conciencia en relación con el entorno se va a ir desarrollando y nos va a ir acompañando a través de todas nuestras etapas evolutivas. Va a ser la que puede aprender, la que puede vincularse con los objetos y con las personas con las que vamos a interactuar durante la vida. Pero es simplemente una parte. Hay otra parte que es muy amplia, que, no sé, a mí me cuesta decir la palabra universo porque siento que está re quemada. Me re gusta la palabra universo, pero también pienso que está re quemada. Pero si nos ponemos a pensar en esa amplitud en el universo, hay una parte muy pequeña que se puede ver, y la mayoría, o sea, la gran parte del universo es materia oscura y energía oscura. Ni siquiera sabemos qué es. No lo podemos ni definir. Entonces, si nos consideramos parte de eso, si nos consideramos parte de esa naturaleza, y por más que no nos consideremos, lo somos, somos una representación de lo mismo, ¿sí? Hay una gran parte que desconocemos, que no podemos ver y que se desarrolla en la oscuridad y que nos influencia y que existe y que está. Entonces, sin desmerecer todo el trabajo de conocer las funciones cognitivas y de conocer el aprendizaje y las cuestiones sociales, no podemos desconocer esta parte que es irracional, que es intuitiva, que nos hace parte de algo mayor que no podemos comprender. Y entonces esta pregunta sobre qué es el hombre se transmite durante años y años y años, y se sigue estudiando y se sigue preguntando y la seguimos respondiendo, porque lo que encuentran es que el hombre es un medio para conocer el mundo y para conocerse a sí mismo. Y lo que más lejos está de nosotros mismos es justamente conocernos a nosotros mismos. Entonces, nuestra vida se va a desarrollar en ese tono, en conocernos a nosotros mismos y en no llegar a hacerlo nunca. Ahí es como se desarrollan los sufrimientos, los malestares, ¿no? Es un poco parte de la naturaleza. Pero también porque es directamente inaccesible. O sea, conocerse uno mismo al completo. Como hay algo, hay una cuestión, una parte inconsciente a la que nunca uno accede ni accederá. Exactamente. No accederemos, además es demasiado amplio, es inabarcable, pero además nosotros podemos en nuestro tiempo de vida podemos acceder a ciertos contenidos reprimidos que de eso se trata bastante la terapia psicoanalítica, ¿no? Como ir a ver eso que olvidamos, ir a ver eso que está en la oscuridad, traerlo a la conciencia y que ahí se produzca la caída de la ficha, digamos. Entonces, hay aspectos que sí vamos a poder acceder, pero no los vamos a poder abarcar. Nunca vamos a llegar, es cierto, no vamos a llegar a el conocimiento pleno. Y si habláramos del conocimiento pleno, tendríamos que hablar de Dios, de la totalidad y de lo absoluto. Y si bien podemos pensar que somos una expresión de eso, o sea, somos una complejidad, pero no somos una completud. Bueno, este inconsciente que es el más inaccesible, digamos, que vienen como durante los años, lo vienen como bordeando los filósofos con distintas conceptualizaciones, y la psicología lo toma recién
pasados el siglo XIX, Freud en 1900 escribe La interpretación de los sueños, donde empieza a hablar como, hay algo acá. Claro, hay algo del resto diurno, como habíamos hablado cuando dijimos, ¿qué pasa cuando dormimos? Bueno, procesamos toda esta información que durante el día está procesando la conciencia, la procesamos desde otro aspecto que es la limpieza del cerebro, ¿no? Es esta higiene que necesitamos, todos estos residuos se van a almacenar. Pero hay otro contenido que viene como del interior y no estuvo en relación con mi ser, mi rutina diaria, con mis acciones, no estuvo ahí. Entonces hoy charlamos del deseo, el anhelo, miedos, etcétera. Sí, y incluso previo a eso, hay como restos arcaicos, empiezan a encontrar, al interpretar los sueños, empiezan a encontrar restos arcaicos, como cuestiones del desarrollo del ser humano, de la historia del ser humano, pero que se presenta en los sueños, pero que no fue parte de ningún momento consciente de las personas. Entonces, bueno, hasta ahí más o menos llega Freud, porque él se encarga de, o sea, bueno, es alguien a reconocer, ¿no? Es un pionero, es un autor que es muy importante y además que se anima, ¿no? a hacer todos estos planteos viniendo de la neurología. Pero él se va a encargar de trabajar con el inconsciente personal, con los contenidos reprimidos. Quien va a desarrollar un poco más esta cuestión de el inconsciente colectivo es Jung, que está un poco más cerca de la parapsicología, del esoterismo, de los símbolos de la antropología, ¿no? Empieza a ver cómo en diferentes culturas se dan en más o menos el mismo tiempo algunas similitudes. Entonces él va a hablar de una sincronía de distintas comunidades que llegan a cierto saber en cierto momento. Y esto llama mucho la atención. Me parece, o sea, que llama la atención y está bueno, o por la vez tal vez tiene más que ver con lo que a mí me resuena más, pero esta cuestión de salir un poco del concepto del individuo para también entender que las cosas se dan en sociedad. Que, o sea, la sociedad es la que termina en efectivo generando la idea del individuo y no al revés. Sí, pero además las sociedades, pensemos esto sin estar globalizadas, sin tener internet. Inclusive en una comunidad. Sí, lo que digo es que diferentes comunidades llegan a más o menos lo mismo sin tener contacto entre ellas. Entonces, hay algo que va como desarrollándose en la condición humana, más allá de las particularidades de alguna comunidad o de algún territorio. Como que vamos de alguna manera en conjunto. Occidentalmente, hablando. No, a mí se me ocurre, por ejemplo, la capacidad de producir lenguaje. ¿No? Todos los humanos, todos los hombres, todos los homo sapiens han logrado tener la capacidad de producir lenguaje de alguna u otra manera, sin necesariamente haberse encontrado entre sí o que uno le haya enseñado a otro que podía producir ese lenguaje. Uh-huh. O las matemáticas, ¿no? También, no sé. Sí. Apuntaba más a eso. Sí, eso mismo. Sí, todo esto que estoy hablando, lo estoy hablando desde el desarrollo del conocimiento occidental, porque no tengo tanto conocimiento de otros desarrollos. O sea, nosotros lo que aprendemos en nuestra educación está totalmente atravesado por la cultura occidental. Entonces, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia viene como de esa historia. Pero si nos ponemos como a ver en los estudios antropológicos, que también tienen un sesgo
occidental, lo que podemos ver es que las diferentes culturas tienen la capacidad de simbolizar en un momento determinado, y cuando aparece esta capacidad de simbolizar, que es lo que decimos, che, esto sí nos diferencia completamente de los animales, nos paramos en un lugar donde aparecen símbolos parecidos en las distintas comunidades. Aparecen los mismos símbolos, aparece el símbolo de la muerte, aparece el símbolo de Dios, aparece el símbolo de el individuo con su máscara hacia la sociedad, aparecen los distintos roles. Todo esto se va armando en las distintas culturas con sus distintas cosmovisiones, pero comparten un fondo común. Y a esto este almacenamiento de información es lo que se llama el inconsciente colectivo. Es lo que compartimos como humanidad, pero que además viene previo de todo el desarrollo orgánico, digamos, como que empieza a ligarnos al cosmos, así como nos liga a la sociedad. Este inconsciente profundo, este inconsciente colectivo, nos une al cosmos y también nos une a la sociedad. Y ahí, en ese punto, es donde nos desarrollamos como individuos. Bueno. Está bien, está muy interesante. Tengo mis reservas, pero no. Pero contame. Que para mí, o sea, no tiene con lo que dijiste vos, no lo entiendo así, la lectura. Me parece como que es muy característico, porque sí, está bien, uno no tiene por qué conocer todas las culturas ni todo, pero sí me parece algo como, más que una particularidad de la condición humana, una particularidad de la condición humana en el occidente. Si mirás cualquier cultura indigenista, que tipo el concepto de Dios, o el concepto de los roles, o el concepto de la vida en comunidad o de la sociedad, para mí tal vez puede tener otro tipo de connotaciones. Si bien, obvio, la muerte, el nacimiento, la sociedad sí son características que tal vez lo atraviesan, pero porque, bueno, es así, somos seres sociales y todo. Mismo, no sé, o en culturas orientales, como me parece que no hay las mismas concepciones de Dios, de creación, de roles en comunidad. Hay una concepción de algo. O sea, más allá Bueno, de, pero eso ya es una de qué contenido generalización le muy des grande a Dios, sino como el hecho de... Bueno, no sé, yo lo entendí eso desde el lado también de los demás. Decís, las sociedades tuvieron la capacidad de simbolizar. Bueno, eso sí es algo absolutamente común. Pero y que no está diciendo literalmente eso. O sea, era como algo más amplio. No estaba hablando solo del lenguaje, me parece a mí. No, A ver, Alex. Me encanta, porque yo soy un gran fan de Jung también. Pero hay algo con la concepción que dice del sí mismo, ¿no? Del poder, de que la individuación sí es producto de la construcción social. De las concepciones de individuación sí tienen que ver con lo que la sociedad construye con respecto a ese individuo. O sea, ¿Eso no lo dijo Durkheim? Claro, es que en realidad Jung sí tiene una conexión con el esoterismo y todo lo demás, pero lo tiene como una herencia, por lo cual él se hace cargo de que la única concepción que perdura más mística dentro del occidente es el tarot y la astrología, por ejemplo, porque viene del mundo griego y romano, y aún así había sido como eliminada después del cristianismo y había sido prohibida. Entonces él toma que eso es, por ejemplo, descendencia de la cultura blanca europea, ¿no? Uh-huh. Y todas esas concepciones de arquetipos, que es otra palabra que aparece, son las que construyen el sí mismo, que es otro concepto del inconsciente colectivo, digamos. Pero sí entiendo esto de que la sociedad también configura al sí mismo y al individuo, digamos, dentro de eso. No sé si se explicó o sumo algo, pero bueno. Sí. Sí, pero no te cierra. No, es que estoy más de acuerdo con eso, como decir, bueno, sí, es toda una concepción conceptual. No me parece que es algo general de la condición humana. Me parece que tiene otro tipo de influencias que tiene que ver con el contexto, con la cultura y sobre todo con lo occidental. Pero bueno, eso es tan solo mi humilde opinión. Estamos hablando entonces de la construcción del individuo, del sí mismo, digamos. No, de esto de que no importa, sin conexión entre una comunidad u otra, no importa qué, el solo hecho del ser humano te lleva a una serie de conclusiones similares, no importa qué.
más allá de algo tan básico como la construcción del lenguaje para comunicarse, como también los animales construyen una forma de comunicarse para entenderse y convivir o lo que sea, sino como esta cuestión de, bueno, sobre todo la creación de conceptos, ¿no? Como todo lo que es la conceptualización o la complejización del mundo en el que uno vive. Para mí eso no es algo a lo que se llega a las mismas conclusiones por el simple hecho de ser humano y vivir en comunidad. Como que me parece que hay otras cosas para rastrear. Sí, la conceptualización viene ya en un punto en el que la conciencia está desarrollada como una conciencia lógica. Hay unas conciencias previas que son la conciencia mágica y la conciencia arcaica. La conciencia arcaica tiene que ver con la supervivencia y con esta cuestión más animal, impulsiva. La conciencia mágica es cuando ya empieza en las comunidades a tener manejo de herramientas y empieza a ver como esta idea de una superioridad de las fuerzas naturales, y es un desarrollo que se va haciendo donde la nueva conciencia va tomando las características de la anterior y se va complejizando. Como cuando hablábamos de que lo psicológico se incluye a lo biológico, pero es algo más que eso. La conceptualización llega tarde en el desarrollo humano. Como que hay toda una humanidad previa a la conceptualización, y cuando nosotros nacemos ya la tenemos. Ya traemos toda esa historia, ya viene cargada en nosotros. Por eso este inconsciente es innato. Y luego va a aparecer la conciencia. Voy a terminar. Sí. Hay que ir cerrando. Voy a terminar con un papelito muy precario, pero que tiene algunas características que las voy a leer para dar como algunas cualidades ontológicas de este inconsciente que vamos a llamar transpersonal, que es diferente al inconsciente personal que plantea el psicoanálisis de Freud, y que es el psicoanálisis, el inconsciente personal es este que se compone de los contenidos reprimidos. Vamos a ir hacia eso que es como más de la historia más amplia, y este inconsciente se compone de aspectos previsores que van hacia el futuro, aspectos que van hacia el pasado, un continuo movimiento y transformaciones constantes. Es un inconsciente que es incansable, que no tiene temporalidad, es perfecto y no conoce la enfermedad, sigue sus propias reglas ineludibles, por lo tanto no posee libertad, es como es, posee su propia sabiduría innata, no hay ensayo y error, por lo tanto no hay aprendizaje, tiene su conexión con el cosmos y con la sociedad. Y con esto me retiro y la seguimos después, Aus. Sí, yo me parece fabuloso. Gracias, Anita, como siempre, un placer.